malaria, son causadas por especies del género Plasmodium, ¿ya? Y se conocen cinco especies, de las cuales cuatro afectan principalmente al humano, ¿no? Que son Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. También se conoce Plasmodium knowlesi, ¿ya? Que se dan en el continente asiático, pero que afecta a macacos y eventualmente al humano. Entonces digamos que hay 5 especies que afectan al humano, ¿no? Pero la última knowlesi del continente asiático y más que todo en macacos, ¿ok? Ahora, no es lo único que tienen que saber. Estas 4 especies que les dije, Vivax, Falciparum, Malariae y Ovale, Ovale está restringida al continente africano. Entonces nos quedan Vivax, Falciparum y Malariae, que sí están descritas también en el continente americano, ¿ok? Son las que tienen que aprender, esas 3 especies: Plasmodium, Vivax, Falciparum y Ovale. ¿Listo? Entonces, esas son las que tendríamos que tener en mente: Vivax, Falciparum y Malariae. ¿Ya? Ahora, de estas 3, tienen que saber la que es, digamos, las 3 son parásitos, pero tienen que saber la que es la más peligrosa, la que puede causar mortalidad, ya, porque las otras causarían morbilidad, pero la que puede causar mortalidad es Falciparum, ¿no? Y en la patogenia, ¿les ha quedado claro por qué Falciparum es la más problemática? ¿No? Así que es bien largo el tema, ¿no? Pero sí tienen que saber por qué Falciparum es la más problemática. ¿Ok? ¿Nada? ¿Nada? Si yo les pregunto en general, ¿cómo creen que causa daño estos parásitos? En los eritrocitos causan hemólisis. ¿A través de qué proceso? La esquizogonia. Por la esquizogonia causan la hemólisis. Ya, los 3. Pero hay algo que particularmente causa Falciparum. Puede causar obstrucción de capilares muy finos, pero hay que entender por qué. ¿Ya? O sea, todas causarían hemólisis por esquizogonia. Todas. ¿Ya? Pero ¿por qué Falciparum es la más problemática? Porque puede causar obstrucción de los vasos linfáticos. Y hay que entenderlo por qué. Porque cuando el parásito está en un glóbulo rojo, el parásito produce una proteína que la secreta su citoplasma y también incluso sale fuera del parásito. Pero el parásito, ¿dónde está? En el glóbulo rojo. Y esa proteína que secreta el parásito cae al citoplasma del glóbulo rojo y finalmente se expresa en la membrana del glóbulo rojo. Pero la produjo el parásito, ¿ya? El problema es que esa proteína, que se le conoce comúnmente como UNOPS, pero es la PFMP1, que viene de Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein, había sido que tiene una enorme variedad de receptores en las células endoteliales y en los propios glóbulos rojos. Entonces, entiendan un poco. Si hay un glóbulo rojo parasitado por Falciparum, que está expresando una proteína del parásito y que hay muchos receptores en las células endoteliales, ¿qué va a ocurrir con ese glóbulo rojo? Expresa una proteína, tiene su receptor en la célula endotelial. ¿Qué ocurre con el glóbulo rojo? Se adhiere. Ya, y aparte, esa misma proteína, en el mismo glóbulo rojo, un glóbulo rojo sano, también hay propios receptores. Entonces, ¿qué puede ocurrir también? Que este glóbulo rojo parasitado se puede adherir a otro glóbulo rojo sano y se va a rodear de glóbulos rojos sanos y se forman rosetas. Y si además se están adhiriendo acá y el capilar ya es muy fino y comienza a aglutinar acá los glóbulos rojos, ¿qué ocurre? Se obstruye el flujo, ¿ya? Y por eso este es el más problemático, Falciparum. ¿Está claro? Ya. Entonces, vamos a empezar por el ciclo de vida. ¿Ya? Para mí es importante que se entienda el ciclo de vida. Este es un parásito metaxénico. La malaria es una parasitosis metaxénica. El término no es nuevo para nosotros. ¿Qué son las parasitosis metaxénicas? No, ese sería heteroxénico. Metaxénica.
Exactamente, son parasitosis transmitidas por un vector. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las filariasis? Que había un vector que era el mosquito Simulium que lo transmitía. Ya. En el caso de la malaria es una enfermedad metaxénica transmitida por un vector específico. Los mosquitos hembra del género Anopheles, ellos son los que transmiten, ¿ya? Entonces, acá tenemos un mosquito, ¿listo? ¿Ya? Ahí está el mosquito con su aparato bucal. Entonces, la hembra Anopheles va a actuar aquí como hospedero definitivo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en este mosquito para ser considerado hospedero definitivo si estamos hablando de un apicomplexa? Que sería la gametogonia. ¿Ok? La gametogonia. ¿Está claro? ¿No es cierto? La gametogonia. ¿Se acuerdan? Que era una reproducción sexual. Ya. Entonces está la persona aquí. ¿Ok? La persona y el mosquito se posa. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión y cuál es el estadio infectante por el cual la persona adquiere la malaria? El mecanismo de transmisión. Acá no hay... Siempre que hablamos en parasitosis intestinales, sí se puede hablar de mecanismo de infección, mecanismo de transmisión. Pero en estas parasitosis que son las metaxénicas, solamente se habla del mecanismo de transmisión, cómo se transmite la enfermedad, nada más. ¿Está claro? Ya, ¿cómo se transmite la enfermedad? No, pero en esta interacción mosquito-persona. Por la picadura. Pero lo que quiero que les quede bien claro es que no en todas las metaxénicas es picadura. ¿Ya? Porque se acuerdan en las filariasis cómo era. No era en la picadura, era por escape. Cuando vean la enfermedad de Chagas, por las deyecciones. Cuando vean en la leishmaniasis, por la regurgitación. Pero, profesor, se alimenta de sangre, es un mosquito hematófago, sí, pero no necesariamente lo transmite a través de la picadura. En este caso sí es la picadura, porque los esporozoitos, que es el estadio infectante, están en las glándulas salivales. Entonces, si el mosquito se va a alimentar de sangre, al alimentarse de sangre succiona por su aparato bucal, para que no se coagule esa sangre, ¿qué secreta? Sustancias anticoagulantes. ¿Pero quién las produce? Las glándulas salivales. ¿Y dónde estaba el parásito? En las glándulas salivales. Entonces, a través de la picadura sí es el mecanismo de transmisión en este caso. Pero en la enfermedad de Chagas no. En la enfermedad de Chagas el triatomino se alimenta de sangre, ¿ya? Pero defeca. Y en las heces están los tripomastigotes metacíclicos, que son el estadio infectante, pero en las heces. Ingresan por la herida, pero ¿dónde se produjo? En las heces. Entonces, por las deyecciones es el mecanismo de transmisión. ¿Está claro? Ya. Entonces, mecanismo de transmisión, la picadura, ¿no? Anopheles hembra. Muy bien. ¿Qué ocurre con estos esporozoitos, que nosotros ya los conocemos cómo son? ¿Se acuerdan? Con su complejo apical, su núcleo, ¿no? ¿Qué ocurre con estos esporozoitos una vez que están a nivel subcutáneo? A ese nivel, esquizogonia, miren, en la última información reciente se dice que sí. Puede ser que comiencen a desarrollarse ya a nivel subcutáneo, pero es lo último que se sabe, ¿no? Pero tradicionalmente lo que se sabe, lo clásico, es que ya estos esporozoitos que están a nivel subcutáneo, a nivel de la dermis, se encuentran en un capilar y vía hematógena, luego de 30 minutos, ¿hacia dónde llegan? Hacia el hígado, ¿no es cierto? Ya está, hacia el hígado. Es lo que tradicionalmente se conoce. Los esporozoitos, vía hematógena, llegan al hígado en un tiempo de 30 minutos. ¿Y qué ocurre? Ahí estos esporozoitos ingresan en los hepatocitos y se convierten en criptozoitos, que se rodean de una vacuola parasitófora. Y empieza el proceso de esquizogonia. ¿Ok? ¿Cómo le llaman a esta esquizogonia? Y por lo tanto, si está ocurriendo esquizogonia, ¿qué tipo de hospedero es el hombre? Intermediario. En la malaria es intermediario. ¿Cómo se llama esta esquizogonia? Tiene hasta 5 nombres. ¿Cómo se llama la esquizogonia que ocurre en el hígado?
Esquizogonia hepática, muy bien. Ya está. Otra. Preeritrocitaria. Eritrocitaria. Exoeritrocitaria. Preclínica. ¿Por qué? No hay síntomas. Está ocurriendo esa multiplicación, pero la persona está normal. No hay fiebre, no hay nada. ¿Ya? Pero hay una más también, tecidual. De tejido. ¿No? Es un tejido en las células. ¿Ya? Ahí está ocurriendo. Entonces tiene hasta 5 nombres. Hepática, que sería lo más típico. Como la más importante y donde hay sintomatología es la eritrocitaria, a esta le llaman preeritrocitaria o exoeritrocitaria, ¿no es cierto? Fuera del eritrocito. O tecidual, es un tejido. O la más importante que tienen que acordarse, preclínica, porque no hay sintomatología. ¿Ya? No hay sintomatología. ¿Está claro? Y es más, este esporozoito que ingresó y comienza a reproducirse en este hepatocito, o sea, puede producir hasta miles de merozoitos resultantes, miles, y en cada especie varía. Por ejemplo, en Vivax, esta esquizogonia resultante puede producir en Vivax hasta 10.000 merozoitos. O sea, miren, de un esporozoito hasta 10.000, o sea, aumenta la carga parasitaria. En Falciparum, de 50.000 hasta 500.000. Ya eso explica también por qué es el más patógeno, ¿no? Porque produce mayor carga parasitaria. En malaria, hasta 15.000. ¿Listo? Entonces, ¿y qué ocurre al final? Se destruye el hepatocito y ¿qué se liberan? Los merozoitos. ¿Dónde? A los sinusoides hepáticos, que finalmente ¿dónde desembocan? En las venas, ¿no? En las venas de gran calibre, y entran en la circulación. ¿Y en la circulación qué encuentran? Eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, en los eritrocitos, ¿qué ocurre? Algo que ustedes ya saben, que incluso ahora ya son 5 pasos, pero aprendemos lo clásico. Reconocimiento, reorientación, penetración, formación de la vacuola, ¿no? Aunque ahora ya se hablan de 5 pasos, ¿ya? Que se los voy a mandar la captura para que lo tengan también presente, ¿ya? E ingresa. Ahorita ingresó nuestra célula, ¿ya? Este merozoito resultante ingresó. Y eso ahorita era la esquizogonia hepática, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la esquizogonia. ¿Cómo le llamarían ustedes? Eritrocitaria. ¿Listo? Y sigue siendo una reproducción asexual. Por lo tanto, el hombre sigue el criterio de que es un hospedero intermediario. Está muy lógico esto. Ya. Antes de que pase esta esquizogonia eritrocitaria hay un dato más. Algunos criptozoitos, ¿ya? Algunos criptozoitos no inician la esquizogonia y entran en una etapa de latencia, como que se duermen, o sea, no se reproducen, simplemente están ahí en el hepatocito. ¿Cómo le llaman a esos zoitos? Hipnozoitos. Ya, pero lo que ustedes tienen que saber, porque va a ser pregunta de examen, ¿qué especies de las 3 que estamos aprendiendo, o de las 4, mencionemos las 4, con no vale más, qué especies pueden producir hipnozoitos? Falciparum no. Vivax. Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, la que está en África. Entonces, en estas 2 parasitosis causadas por estos parásitos se pueden producir las recaídas o llamadas recidivas. ¿Se entiende? De que una persona le dieron tratamiento para la malaria, lo curaron, pero pasa semanas o meses después, nuevamente la fiebre. El paroxismo palúdico, nuevamente. ¿Por qué? Por los hipnozoitos. Lo que no está claro es cómo se activan. Algunos autores proponen que es por el tema de la fiebre propia de la malaria o porque se ha infectado de alguna bacteria y que causa fiebre y eso activaría los hipnozoides. Y eso ocasionaría las recidivas. Entonces, todas las especies que causan recidivas, Vivax y ovale, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, regresemos al tema ya de la esquizogonia eritrocitaria. ¿Listo? Ingresa el merozoito. Cuando ingresa este merozoito,
¿Se acuerdan qué ocurría a nivel intestinal cuando ingresaba el esporozoito en el enterocito y ya estaba dentro de la vacuola parasitófora? El trofozoito, muy bien. ¿Se acuerdan, no? Que se formaba el trofozoito. Ya, aquí ocurre lo mismo. Se va a formar un trofozoito, ¿ya? Este trofozoito ahorita se va a ver así. Pero si nosotros le tomamos a una persona que tiene malaria y lo coloreamos con Yemsa, ¿saben cómo se pinta el parásito? Se pinta bien así, miren. Bien, el núcleo se pinta y se pinta el citoplasma. Pero no se pinta la vacuola. Y la vacuola ocupa casi todo el citoplasma. Y por eso es que lo desplaza el núcleo a la periferia. Entonces, cuando lo colorean, tiene ese aspecto. ¿Qué aspecto les parece? Así mirándolo. O sea, como que solo se ha pintado el borde del citoplasma, adentro es hueco, porque no se ha pintado, y el núcleo está en un ladito. Parece un anillo, ¿no es cierto? Con su piedrita, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso le llaman trofozoito anular. ¿Entienden por qué? ¿Por qué era? Porque la vacuola ocupa gran parte del citoplasma y que cuando lo coloreas, como la vacuola está ocupando todo, solo se pinta el bordecito del citoplasma. Parece que es un anillo. Y como la vacuola ocupa gran parte del citoplasma, el núcleo se ha desplazado en un ladito. Entonces parece como un anillo. Por eso ese trofozoito le llaman trofozoito anular. ¿Está claro? Después, ¿qué ocurre? Después ocurre este mismo glóbulo rojo. Ahora se va a ver así. Ya se va a ver así. Sigue siendo un trofozoito, pero ya no está en forma de anillito bonito. Está como así medio estirado, amorfo. Entonces le llamarán trofozoito amorfo. No sé, el término ya algo amorfo hemos visto nosotros antes. No, ameboide, muy bien. Trofozoito ameboide. Simplemente es que ha aumentado de tamaño. Ya no tiene esa formita de anillito bien bonita, sino que está alargado. Pero yo como que estoy leyendo la muestra, ¿cómo me doy cuenta que sigue siendo un trofozoito? Porque todavía veo la vacuola, pues. Por eso me doy cuenta que todavía es un trofozoito. Ya. Ahora, recordemos nuevamente las coccidas intestinales. Una vez que estaba formado el trofozoito, ¿qué iniciaba? ¿Y en qué consistía? Muy bien, que el núcleo se divide, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un glóbulo rojo con el citoplasma, ¿y qué se va a ver así? ¿Se entiende? ¿Qué estamos viendo ahí? Pero ¿cómo se llama la estructura? Este es un glóbulo rojo y adentro ¿qué hay? Un esquizonte. Juvenil, inmadura, pero dejémoslo como esquizonte, para no marearnos. Ya sabemos, ¿no? Un esquizonte joven, un esquizonte inmaduro, maduro, ¿no? Maduro se hace cuando ya están formados ¿qué? ¿Y qué formaban? Porque cuando ya cada núcleo se rodea de un citoplasma, ¿qué era eso? Ya, ese es un esquizonte maduro. ¿No? Entonces, eso es lo que al final se forma y destruye el glóbulo rojo. Pues, ¿te acuerdas? Se forman los... Ustedes ya conocen. ¿Qué se forman? Los merozoitos. Y destruyen el glóbulo rojo. Lo que hemos conversado hace rato. ¿Cómo causan daño estos parásitos? Por la esquizogonia. ¿Qué causan? Destrucción de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque son tan grandes los merozoitos, lo terminan destruyendo el glóbulo rojo. ¿Qué ocurre con el merozoito que se libera acá? Vuelve a infectar otro glóbulo rojo y se repite otra esquizogonia. Y eso puede ocurrir varias veces. Díganme síntomas típicos de la malaria que hayan escuchado en la clase. Ya. Ha dicho fiebre, sudoración, escalofríos. Aunque es escalofríos, fiebre, sudoración, en el orden. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Paroxismo palúdico. Ya, y quiero que entiendan cómo es que se da. ¿Cuándo hay escalofríos? Cuando los merozoitos ingresan en los glóbulos rojos. Las personas comienzan a sentir escalofríos. ¿Cuándo hay sudoración? ¿Cuándo hay, fiebre? ¿Cuándo hay fiebre?
cuando está madurando el trofocito anular, ameboide y a esquizonte. ¿Y cuándo hay sudoración? Cuando se destruye. Y como se repite el ciclo, eso es lo típico de la fiebre, que es una fiebre cíclica. Y seguramente el doctor les ha dicho que es típico el tiempo que ocurre esto para cada parasitosis. En Plasmodium vivas, ¿cada cuánto se da este ciclo, este paroxismo palúdico? Ese ciclo de escalofríos, fiebre, sudoración, escalofríos, fiebre, sudoración, escalofríos, fiebre, sudoración. O sea que la temperatura de escalofríos, ¿qué es pues? Baja de temperatura, fiebre, sube la temperatura, sudoración, vuelve a caer la temperatura. En vivas, ¿cada cuánto se da? Cada 3 días, o sea, cada 48 horas. En falciparum, cada 48 horas. En malaria, cada 4 días, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la enfermedad comúnmente causada por Plasmodium vivas? Terciana benigna. ¿Cómo se le llama a la de falciparum? Terciana maligna, porque mata, pues. ¿Y cómo se llama la de malaria? Cuartana. Cuartano o cuaternaria. ¿Se entiende por qué? Lo hemos explicado, ¿eh? ¿O no han entendido? ¿O se perdieron? Sí se entendió, ¿no? Si hacemos una recopilación, viene el mosquito. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? La picadura. ¿Qué te inocula? O sea, ¿cuál es el estado infectante?